Tuvimos problemas. Por favor. Vamos a comenzar, hermanos, con la ayuda del Señor. Tuve problemas con el documento, no pude abrir, pero eso no va a quitar que no vamos a enseñar. Amén. También, muy bien, vamos a comenzar, hermanos. Ya el tiempo, ustedes saben, pasa rápidamente. Este curso ya se está terminando y yo sé que es la recta final ya. Ya tenemos quizás 2 domingos más que nos hacen falta para terminar, ¿verdad? Este periodo. Si hacemos un recorrido por donde hemos pasado, hermanos, es un paseo, digamos así, muy, muy precioso, porque el estudio que nos han asignado, ¿verdad?, es recorrer, ¿verdad?, como el curso dice, los libros históricos, comenzando, hermano, desde la conquista de las tierras prometidas, ¿verdad?, la conquista, la repartición de las tierras prometidas por parte de Josué, y posteriormente caer, hermanos, al tiempo, ¿verdad?, al tiempo de los jueces. Entramos al periodo de los jueces, un periodo oscuro para el pueblo de Israel, donde dice la Biblia que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿verdad? Una generación que no se acordaba de Dios, sino que cada quien, ¿verdad?, hacía a su voluntad. Ese periodo fue oscuro. Dios por eso levantó a líderes, ¿verdad?, caudillos, que en su momento estaban haciendo, ¿verdad?, el llamado que Dios les había dado. Luego caemos, hermanos, cuando el pueblo ya no quiere tener, ¿verdad?, así ese control por parte de los jueces, y ahora piden rey, y Dios, hermanos, les provee un rey, ¿verdad? Hemos estudiado el libro o la historia del reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. Posteriormente, ¿verdad?, vemos el reinado de David, que fue un reinado bien próspero, un hombre que fue conquistando y dominando a las naciones vecinas, ¿verdad? Y que abrió, digamos, preparó el camino para que viniera su hijo, que era Salomón, ¿verdad?, a reinar en lugar de él. Y ese es el periodo que le llamamos el periodo unido, el reino unido, donde fue, ¿verdad? Estuvieron los 3 reyes nomás, Saúl, David y Salomón. Ya pudimos profundizarlo un poco, ¿verdad?, en cuanto al reinado de David, la promesa que Dios le dio, el pacto que Dios le dio a David, ¿verdad?, el cual le llamamos el pacto davídico. Los profundizamos un poco de ellos. Luego nos profundizamos un poco, ¿verdad?, en el tiempo de Salomón, que fue al que Dios le dio la oportunidad, o más bien Dios le había prometido a David que su hijo era el que iba a levantar un templo para él. En lugar, ¿verdad?, de una tienda, de un tabernáculo, Dios quería morar ahora con su pueblo, ¿verdad?, en un templo, porque ese era el propósito de David, ¿verdad?, de construir un templo a Dios. Dios le dice, no, tú no me vas a construir templo, sino que un hijo de los tuyos, una simiente tuya es la que me va a construir. Y ahora Salomón viene, hermanos, que a reinar, Dios, y le pide al Señor, ¿verdad?, que le diera sabiduría. Dios le da sabiduría, le dice, por cuanto no me has pedido, ¿verdad?, a tus enemigos, tampoco no me has pedido riqueza, ahora te voy a dar sabiduría y te voy a dar lo que no me has pedido. En este caso, Dios le dio sabiduría, le dio riquezas y también el dominio de todos sus enemigos. Era tal, hermano, la fama, ¿verdad?, que se escuchaba, que todos querían, ¿verdad?, escuchar la gran sabiduría que tenía Salomón. Todos querían ver, ser testigos, ¿verdad?, oculares de la gran sabiduría que Salomón tenía, y se daban cuenta que no era, ¿verdad?, ni aún lo que les contaban, porque la riqueza, la sabiduría y la riqueza que aquel hombre tenía era tan enorme. El pueblo de Israel llegó a una cúspide alta, ¿verdad?, porque Dios así lo había permitido.
Entonces, es el periodo donde el pueblo de Israel está floreciente, es el centro del mundo, digamos, como hoy en día es como que fuese la potencia mundial de Israel. Era el país más poderoso, la nación más poderosa. Era la más reconocida. Israel era el más reconocido, ¿verdad? Que todas las naciones querían tener relaciones diplomáticas, ¿verdad? A nivel militar, pues nadie podía porque aquel hombre tenía una estrategia militar grande. Además que David ya había preparado, porque David había hecho el dominio de los reyes. Entonces ya Salomón viene a establecer relaciones con todas las naciones vecinas, ¿verdad? Y le estoy diciendo porque la gente, los reyes venían de lejos y se ofrecían y se ponían a la orden de Salomón. Tal era el caso que yo les decía que cuando estaba construyendo Salomón el templo, se ofrecían con los materiales, con la mano de obra y con todo lo que ellos podían al servicio de Salomón. Y Salomón, como tenía una sabiduría tan grande, él preparó a la gente, artesanos, ¿verdad? Decíamos en la clase antepasada, artesanos especializados para preparar, ¿verdad? Todo lo que era, ¿verdad? El material, lo que iba a llevar el templo, ¿verdad? De Salomón, que le llamamos así. La riqueza era tan grande, ¿verdad? Y por eso dejamos, ¿verdad? Ya después de ahí, el periodo de los reyes, que valga la redundancia, este día era el día de entrega de la tarea. Ese periodo se les deja a ustedes que preparen, que estudien y que saquen esa información para que vean, y ustedes son testigos, que ese periodo, ¿verdad? De los reyes, ¿verdad? Que ahora se divide, ¿verdad? La parte del norte, que es la parte más grande. Y el problema con la parte del norte, si ustedes ven ahí, es que no tenían lugar de adoración. Porque a la parte del sur, que es la parte de Judá, ellos les había quedado la parte de Jerusalén, ¿verdad? Entonces la parte de Judá tenían esa ventaja. La parte del norte no. ¿Qué es lo que hacían? Ellos en un monte, ¿verdad? Levantaban un altar para poder adorar a Dios. De lo contrario, no tenían lugar de adoración. Y como que eran hermanos, no se llevaban. Solo en ciertos periodos de algún rey se unían. ¿Se recuerda el caso de Acab con Josafat? ¿Verdad? Que querían ir a conquistar a Ramot de Galaad. ¿Se recuerdan? Entonces le llamó a Josafat para que vinieran y se unieran y juntos fueran a conquistarla. Entonces Josafat le dijo acá, mira, somos hermanos. Tus caballos son como mis caballos, tus soldados como los míos. Vamos a la guerra. Y ahí consultaron a Dios. Ustedes saben la historia. En ciertos casos se unieron, ¿verdad? Que esa es la fuerza para poder vencer. Pero luego, ¿verdad? La mayoría de los casos, los reyes, ¿verdad? Estaban separados como dos pueblos, aunque era un solo, la parte del norte y la parte del sur. Eso permite, hermanos, que haya debilidad. Y lo otro es que el pueblo o los reyes, dirigidos por los reyes, porque la debilidad o la decadencia del pueblo viene por los reyes, porque esa fue la caída de Salomón, la causa de la caída, porque la fama era tan grande y él como digamos así, como tratado, para firmar tratados, él se casaba con las mujeres. ¿Te recuerdan? Entonces estas mujeres traían culturas diferentes, traían formas de adoración diferentes. Entonces estas mujeres vinieron a inclinar el corazón de Salomón. Y Salomón en un principio lo que hacía era permitirles, vaya, hagan su propia adoración. Pero el problema fue que al final él terminó
adorando los dioses de sus mujeres. Y esa fue la caída de Salomón. El problema que viene a ser con los reyes es el mismo. Si se recuerdan la historia de Acab, ¿verdad? Jezabel tenía sus propios dioses. Y estos venían a ser los dioses de los reyes. Entonces, por eso es que los reyes caían ante el enemigo. Finalmente, el pueblo, decimos en la clase anterior, cae en una cautividad, vienen cautivos, ¿verdad? Para el pueblo o para la nación grande, ¿verdad? En ese tiempo que era Babilonia. Dios levanta, ¿verdad? A Babilonia y le permite que se lleve cautivos. También, si ustedes encuentran ahí en la historia, levanta también a Siria para que lleve cautivo, para que vaya y ataque a Israel y lleve cautivo al pueblo. Entonces el pueblo cae en una decadencia porque después de ser la primer potencia, digámoslo así, mundial, ahora viene a ser, ¿verdad? Sufrir, hermanos, una destrucción, ¿verdad? Una destrucción y su gente, sus príncipes, su mejor gente, podemos decirlo así, es llevada cautiva. Fruto de ello era Daniel, decimos la clase anterior, Daniel, Misael, Ananías y Azarías y muchos. No más que la historia nos registra solamente a ellos. Entre ellos estaba también quien estaba profetizando durante el periodo del exilio, era Isaías, era Jeremías, era también Ezequiel. Toda la parte de los profetas mayores, la parte de los profetas menores, ellos estaban durante el exilio. Durante el pueblo estaba cautivo y ellos, Dios los levantó, ¿verdad? Para que profetizaran en contra o a favor del pueblo de Israel. Recuerdo cuando Dios le dice a través de Jeremías que el pueblo iba a estar cautivo por un periodo de 70 años, pero que después de 70 años Dios les iba a permitir regresar a su pueblo, ¿verdad? En el tiempo de Daniel, que fue ese tiempo de la cautividad, Daniel se da cuenta y comienza a estudiar la profecía de Jeremías, ¿verdad? Que el tiempo, él sabía que el tiempo ya estaba llegando de esos 70, ¿verdad? Y entonces él comienza a estudiar y se da cuenta que es momento de regresar. Entonces Dios comienza a tratar, ¿verdad? Ya habíamos visto en la clase anterior que Dios utiliza, ¿verdad? En el libro de Esdras, ¿verdad? Que utilizó a Ciro, luego Altajerje y luego está Darío, que Dios los usa a ellos para que libertar. Y les dice, cualquiera de ustedes que quiera regresar, regrese. Les abre la puerta para que regresen de la cautividad a Israel. El problema cuando eso pasa es que no iban a ir a habitar a casas construidas, ni tampoco iban a tener un lugar de adoración. Ellos tenían que trabajar para poder, ¿verdad? Trabajar y para poder construir sus propias casas y en principal construir nuevamente aquel gran, hermanos, aquel gran templo que ellos habían tenido 70 años atrás, ¿verdad? Ese es el caso cuando Esdras con Jerobabel se encargan. Jerobabel es el constructor. Es lo que decíamos en la clase anterior. Es el constructor, ¿verdad? Del templo, a reedificarlo. Y Dios permite que los reyes le abran la oportunidad. El rey le abre la oportunidad para que provea todos los materiales y cubran todos los costos para poder reconstruir el templo, ¿ya? Y hubo un atraso, la obra cesó, pero luego en el periodo del reinado de Darío, entonces sí complementa o termina, digamos así, la obra que era lo que era la reconstrucción, ¿verdad?, del templo. Ellos reconstruyeron el templo y después entra en acción Esdras. Esdras, que era un sacerdote, era un escriba, un amante de la palabra, ¿verdad? Que
amaba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y él se da cuenta que era necesario leer la ley nuevamente y comenzar a hacer cambios dentro del pueblo, porque todavía los hebreos tenían mujeres extranjeras, recuérdense, y entonces Esdras los llama a que dejen ir a esas mujeres. Es la única forma de cómo podrían ellos estar bien con Dios, y los dejan ir, los dejan ir. Ellos toman esa decisión y dicen, nosotros vamos a hacer lo que tú estás diciendo de dejar ir a estas mujeres para que haya una nación, ¿verdad? Digamos así, de una sola sangre. Muy bien, en ese periodo también se levanta, no digamos así se levanta, sino que hay un hombre que realmente no es ni sacerdote, no es un escriba de la ley, no, sino que digamos es un hombre común, ¿ve? Pero que es israelita, es un hombre, ¿verdad? Común, es israelita. También la Biblia no lo dice, no sé si, que a lo mejor nació durante la cautividad del periodo del exilio. Lo que sí se sabe es que este hombre, ¿verdad? Fue su trabajo, su oficio, digamos así, su trabajo era servirle al rey la copa. Era el copero del rey. No era sacerdote, no tenía un puesto relevante en la parte espiritual, pero que su trabajo era servirle, ¿verdad? Y ese es el tema que íbamos y queríamos hablar esta mañana. Entonces, lastimosamente, el servicio de la computadora no me funciona ahora, pero lo vamos a hacer leído así como lo veníamos haciendo en las primeras clases. ¿Verdad? Te ve el libro de Nehemías, ¿verdad? Que él mismo testifica, capítulo 1, versículo 1, el mismo, ¿verdad? Dice que en el año 20, estando yo, dice, él dice, Nehemías, él estaba en Susa, la capital del reino, y uno de sus hermanos, y vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por la, ¿verdad? Por los judíos que estaban escapados, que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Usted lo tiene ahí, ¿va? Nehemías 1:2. Entonces vino Anani, ¿verdad? Número 3, hermano Nahum, por favor. Y me dijeron el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mar y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, a sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y oré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amén, amén. Muy bien. Entonces, Nehemías se conoce, de acuerdo a esta escritura, como un hombre de oración, ¿verdad? Cuando oye la información de cómo estaba, ¿verdad? La situación allá en Jerusalén, le dice que el remanente que quedaron de la cautividad estaban en gran afrenta y el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas quemadas a fuego. Recuérdese que el trabajo de los primeros fue reconstruir el templo, pero todavía quedaba mucho más trabajo que hacer,
¿verdad? Toda la parte de del muro y de las puertas que rodeaban a todo el territorio, era un trabajo grande. Entonces este hombre, aunque no, ¿verdad? No era, dije ya, un sacerdote, sino que era un hombre particular, escucha, le da la información que está pasando en Israel y él comienza a orar por el pueblo, a declarar el pecado, ¿verdad? Que eso era la causa de que el pueblo haya sufrido ese mal, y se halla él en la necesidad de orar en primer lugar y de ver en qué podía él contribuir, en qué podía contribuir para lo que era la mejora en el problema que estaba pasando. Y como las cosas no son casualidad, ¿verdad? Las cosas se dan de acuerdo a la voluntad de Dios. Él hermanos, era su oficio, era servirle al rey la copa. ¿Verdad? Era un hombre de confianza, el que probaba la copa primero. Porque si había veneno para querer matar al rey, él lo probaba. ¿Eh? Y entonces era el hombre de confianza. Estaba en un nivel alto. Es lo mismo, es como los que sirven ahora a los presidentes, ¿verdad? Un hombre de confianza. Entonces, capítulo 2, versículo 1, no sé si lo tiene ahí. No vino el sobrino ahora, va para ponerlo a leer. Vamos a poner. ¿Ah? Sí. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo sirvió al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto del corazón. Entonces, en gran manera. Sí, amén, amén. Muy bien, entonces vemos que el rey notó la diferencia. Nota la diferencia de que Nehemías algo le pasaba. Cuando viene y le sirve la copa, algo está pasando con él. Y como él no tenía ¿verdad?, estar triste, porque era el que le servía. Entonces el rey le pregunta: ¿no estás enfermo, verdad? Y entonces le dice: no, sino que estoy quebrantado de corazón. Y él tiene temor, ¿verdad? En ese momento. Versículo 3, mano Ademir. Y dije al rey: para siempre viva el rey, como no estará triste mi rostro cuando la ciudad de casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Amén, amén. Entonces, él le presenta al rey la razón por la que él estaba triste, por el quebranto que él tenía, ¿verdad? Y es que es notable, hermanos, cuando una persona está triste o algo le está pasando, ¿verdad? Entonces, así de esta forma, Nehemías, no podía ocultar, ¿verdad?, el quebranto de corazón o la tristeza que le estaba pasando, pero el rey se abre, ¿verdad?, y le pregunta. Entonces, con la confianza que él tenía con el rey, le da la razón y le dice que la ciudad, ¿verdad?, y la casa de sus padres están desiertas y que sus puertas están consumidas por el fuego, ¿verdad? Y ahí abre la oportunidad al rey, en el versículo 4, abre la oportunidad para Nehemías. ¿Quién está listo con el versículo 4? Que me lea, por favor. Amén, amén, ahí.
Ahí abre la oportunidad, gracias. Ahí abre la oportunidad, ¿verdad? Que pida. Y dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Verdad? Entonces él dice que oró al Dios de los cielos. Esas son las oraciones que son que no necesariamente usted va a tener tiempo de hincarse. No, esas oraciones son las que se hacen en el corazón, en la mente, para poder tener la petición apropiada de presentarle al rey, ¿verdad? Y hallar en ese momento gracia ante el rey, ¿verdad? Esas son las que usted no tiene tiempo. Por eso, para eso, es mejor llevar una vida de oración, para que cuando no haya tiempo, ¿verdad? Usted lo diga nomás, Señor, ayúdame. Y ahí está Dios dispuesto a ayudarle. ¿Cuántos lo han hecho esa parte? Porque eso es lo que oró Nehemías. El rey no le escuchó la oración, pero él oró. ¿Verdad? Es como quien dice, ayúdame a hacer más, hacer, ¿verdad? A tener la respuesta o la petición correcta. Entonces, Alexis tiene el versículo 5. Y di al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Amén. Muy bien, ahí vemos la petición. Una petición concreta. Nada que rodeando, no, al punto. Por eso le pidió primero a Dios digamos así, la dirección para que le pidiera algo concreto. Y él le dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Es una petición concreta, con una decisión concreta, ¿verdad? Pide el favor y a la misma vez se dispone y dice, él va a ir y la va a reedificar. Eso significa que iba a dejar de servirle al rey, que iba a dejar de trabajar para el rey, para una misión específica. Por eso le dice, si hay yo gracia delante de ti. Y si eso pasaba, ¿verdad? Si hallaba el gracia delante del rey, entonces él se disponía a ir a reedificarla. Una tarea no fácil. Una tarea no fácil. ¿Por qué? Porque él se disponía a reedificar los muros que rodeaban, ¿verdad?, a todo Jerusalén. Y mire, el versículo 6, ¿quién lo tiene? Ana Lolita. Entonces el rey le dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agarró al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Amén. Muy bien. Con eso, esa era la respuesta que Nehemías esperaba. Eso era lo que él esperaba que el rey le dijera, ¿verdad? Y está recibiendo ahora el respaldo del rey para permitirle que vaya a Israel a reconstruirla. Lo que ellos están interesados es cuánto tiempo, ¿verdad?, se va a durar el viaje y cuándo él volverá. Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces el rey ahora le permite y le cumple el deseo que él tenía de ir a Jerusalén a reedificar los muros. Esa es la misión. Una misión que realmente Dios, mire, Dios no se la pidió, pero él amaba a Israel, porque era un israelita. Probablemente nació
durante la cautividad en tierras extranjeras, pero había escuchado la historia a través de sus padres y él se sentía que con ese puesto que él tenía, que aunque fuera copero del rey, podía de alguna forma intervenir a favor del pueblo. Y es una persona particular, lo decía. No era un sacerdote ni alguien que ha recibido un llamado, sino que lo particular, hermano Salomón, es que él era un hombre de oración. Y eso cambia todo. Y eso, me recuerdo también que es la parte que resalta también con Daniel, que Daniel cuando estaba en la cautividad era un hombre de oración, tres veces al día, dice. Entonces los sátrapas, cuando no hallaban una razón cómo acusarlo delante del rey, entonces dijeron, bueno, ahora levantemos un decreto que dentro de un mes no se adore a otra persona, sino que solamente al rey. Pero Daniel, ¿verdad? Ese era el secreto de Daniel, orar. Y yo lo que veo en Nehemías es lo mismo, un hombre de oración. No, Daniel, en vez de tener temor, si antes lo hacía en lo oculto, si antes oraba en lo oculto, no, ahora no. Ahora abría las puertas y las ventanas que estaban en dirección de Jerusalén para que ahora sí se dieran cuenta que él oraba realmente. Esa era la vida también de Nehemías, un hombre de oración. Daniel, por lo consiguiente, no fue un sacerdote, era parte de los príncipes. Pero Dios vio esa disposición de la misma forma. Nehemías, él se dispone, sabe que la ciudad está destruida, los muros, y, ¿verdad? Él sabe que con esa posición que él tiene, él puede intervenir, al menos de pedirle, ¿verdad?, la ayuda al rey. Y como Dios, ¿verdad?, es el que trabaja a nivel de los reyes, este rey le dice, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? La reina le dice, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje? Con eso le está diciendo, ve, solo dilos nomás cuánto tiempo tú vas a estar afuera, ¿verdad? Y de esa forma Nehemías recibe el respaldo por parte del rey para poder reedificar los muros. Para poder reedificar los muros. Entonces ya Nehemías recibe el respaldo del rey y ahora tiene que venir, ¿verdad?, con carta ya firmada de parte del rey, que lleva el respaldo del rey, y tiene que venir a los suyos, a sus hermanos, a Israel, para animarlos a reconstruir los muros, ¿verdad?, a reconstruir los muros. Cosa que el ánimo de ellos pues no estaba bien. Porque económicamente el pueblo de Israel estaba mal. Y moralmente también estaba mal. Pero ahora viene Nehemías como un líder para animarlos a que se unan para reconstruir los muros. Entonces Nehemías dice que llegó a Israel, ¿verdad?, y comienza a recorrer los muros para ver qué tan grande era el daño o qué tan grande era el trabajo que tenía que hacer. Dice que de noche salió con algunos ancianos a recorrer toda la ciudad y ver el trabajo que se les aproximaba. Por supuesto, ahora traía el respaldo del rey. Y esto me llama la atención porque no es un rey de Israel, sino que un rey inconverso. Entonces, es muy interesante cómo Dios mueve, ¿verdad?, las voluntades aún en esas esferas para que trabajen a favor de su pueblo y que el plan de reconstrucción se lleve a cabo con la ayuda del pueblo o sin la ayuda, pero de alguna forma
Si Él tiene el plan de reconstruir, Él lo va a hacer. Entonces, ya tenía a Nehemías, que era el líder, ¿verdad? Que viene a animar al pueblo, viene a animarlo para que reconstruyan, trayendo cartas de respaldo, ¿verdad? En Israel, de parte del rey. Y esta es la historia, pues, de Nehemías. Eso es lo que estábamos hablando acerca de Nehemías. Reconstruyeron, ¿verdad? Se unieron. Ustedes saben la historia porque esta historia es más contada en la iglesia, en nuestra iglesia, por parte de nuestros predicadores. Dice el capítulo 2, versículo 9 y el 10, cuando viene a Israel, dice que vino luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanbalat, Oromita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Esos dos nombres de esos dos personajes son los resaltantes, que eran aparte de la oposición, que no querían, ¿verdad? El bien, dice ahí, no querían el bien de los hijos de Israel. Este era Sanbalat y Tobías, pero ellos no eran israelitas. No eran israelitas. Ellos eran, ahí dice, ¿verdad? Amonitas. El otro era oronita, ¿verdad? Lo que sí se sabe es que no querían que se reconstruyeran los muros en Israel. Y luego, ya Nehemías, aún con toda esa oposición, en el versículo 11, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, dice que se levantó de noche, él y pocos varones con él, y dijo que no declaró a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. El versículo 13, Débora. Keila, perdón. Amén. Ahora sigue. Amén, amén. Mana Priscila. Amén. Alguien más con el 18, por favor. No, una de las dos. Una al apellido Reyes. El apellido Canales, entonces. Mano Luquitas, 18. Entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos,
hacemos sus manos para bien. Ah. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos desperdiciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Amén, amén, amén. El 20 me ayuda, hermano Adimir. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén, ¿ves? Entonces él les declara la disposición que él tiene y les dice que Dios está de su lado, tiene el respaldo del rey. Y ahora el Sanballat, ¿verdad? Y el Tobías no tienen nada que ver, ¿verdad? Y le dice que Dios lo ha prosperado a él y ahora los vamos a levantar y los vamos a reconstruir y vosotros no tenéis nada que ver en este asunto, ¿ves? Entonces, está viendo cómo ellos estaban disponiendo a comenzar este trabajo de la reconstrucción de los muros. Y ahora en el capítulo 3, versículo 1 al 2, no sé quién me ayuda. La hermana Kelly. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Anea y edificaron hasta la torre de Ananiel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Satur, hijo de Inri. Amén. Ahí se está viendo. ¿Qué es lo que comienza a ver? Comienza a ver la distribución o el reparto del trabajo. El trabajo era grande. Entonces, comenzó, ¿verdad? A dar la distribución del trabajo para que de esa manera ellos avanzaran en el trabajo. Capítulo 3, versículo 13 al 15. Agner, me ayuda, por favor, con el 13. La puerta del valle la restauró aún con los moradores de Ramboa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojas y mil codos del muro hasta la puerta de Murada. Amén. Ahí está. Sí. 14, Yane, por favor. Amén. Muy bien. Esa es la distribución, Janet, de el trabajo, ¿verdad? Para poder avanzar en la reconstrucción del muro, ¿verdad? Y ahora, en ese tiempo, ¿verdad? Ya habíamos hablado de Sanballat y Tobías, que eran los enemigos internos del pueblo de Israel, los cuales no deseaban el bien, ¿verdad? Y la reconstrucción de los muros. Y por eso el enemigo estaba dentro. Y por eso en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 3, vemos cómo se deja ver todavía ese fuerte, ¿verdad? Digámoslo así, amenaza o se deja ver la enemistad de estos hombres contra el pueblo de Dios en general. Tiene el cuñado Edwin ahí. Capítulo 4, versículo 1. Sanballat. Que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció de gran manera, que hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus
llegadas, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos critican del muro de piedra, si subiere una zorra la derribará. Amén, amén, amén. Muy bien. Se está fijando la posición del enemigo. La posición interna está dentro, sus enemigos. Y ellos están, digamos, menospreciando y tomando en poco la capacidad que tiene el pueblo para reconstruir los muros. Porque comenzó Nehemías a trabajar ahora, a distribuir el trabajo. Pero los enemigos no querían esto. Ellos sabían que ellos estaban subestimando la capacidad del pueblo de levantarse una vez más. Pero la dirección y el liderazgo de Nehemías era importante en ese momento. Y era un hombre de oración, ya habíamos dicho, ¿verdad? Amilcar no la estoy viendo. ¿Puede ayudarme en el versículo 4, por favor? Amén. Eso es propiamente, hermana Milka, oración. Le presenta a Nehemías, ¿verdad? Este caso a Dios. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, ¿verdad? Y comienza Nehemías a presentarle este caso, ¿verdad?, a Dios. Es decir, que no estaba fácil estar reconstruyendo y a la misma vez tener enemigos, ¿verdad?, internos que no querían, ¿verdad? Esta es la oposición que no quería la reconstrucción, ¿verdad?, de aquellos muros. Y se enfrentaron, ¿verdad? Y esta fuerza no quería, ¿verdad? Por eso la historia dice que en este tiempo era que cuando pegaban, ¿verdad?, los ladrillos en el muro, ¿verdad?, con una mano pegaban y con otra mano tenían la espada, porque el enemigo estaba ahí cerca, que les asediaba y no quería el avance de esta obra. Pero la decisión y la misión de Nehemías era reconstruir el muro, reconstruir las puertas del muro. Ya él se viene a terminar la obra, porque simultáneamente cuando Esdras estaba y Zerubbabel, que es difícil pronunciar el nombre, habían reconstruido ya lo que era el templo. Lo cierto es que recibe la misión, o tiene, ¿verdad?, esa voluntad de levantarse y con la ayuda de su influencia con el rey, le presenta la necesidad, y este hombre se decide a ir a liderar la reconstrucción del templo en Jerusalén, aunque no se le había sido fácil, ¿verdad?, seguir con esa misión. El enemigo estaba interno, era Sanballat, era Tobías, ¿verdad? Y estos eran los que no querían que el trabajo se llevara a cabo. En el tiempo también de Nehemías, ¿verdad?, en ese libro propiamente vemos lo mismo que habíamos estudiado en el libro de Esdras. Lo encontramos capítulo 7, versículo 5 en adelante, ¿verdad? Todo lo que Esdras se incorpora a enseñarle al pueblo lo que era la ley de Dios. Es ahí cuando Esdras, ¿verdad?, que es contemporáneo de Nehemías, le enseña la ley al pueblo de Israel. Es siempre difícil levantarse, ¿verdad?, de entre los escombros, ¿verdad? Porque la destrucción que había sido hacia el pueblo había sido masivo, grande. La ruina era grande. ¿Verdad? Dios había permitido por un lado que lo destruyeran, pero por el otro, cuando la profecía de los 70 años se cumple, ahora Dios está usando a los reyes enemigos para que vengan y soporten tanto el costo, ¿verdad?, con materiales y todo,
para la reconstrucción, tanto del templo como de los muros y las puertas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Así como lo dije anterior, realmente la Biblia no está ordenada cronológicamente, sino que deberían de alguna forma, ¿verdad?, ordenar, o debiese haber sido así, pero ordenar en esta parte, en este orden los libros. Recuerda que Ageo y Zacarías fueron profetas menores que se levantaron durante la cautividad para profetizar, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Jeremías lo profetizó el tiempo que iban a estar cautivos. Daniel estuvo durante el exilio, ¿verdad? Isaías profetizó también, ¿verdad? Ezequiel profetizó también. Pero ahora quienes están viendo levantarse al pueblo ahora dentro de lo, ¿verdad?, lo destruido era Esdras y era Nehemías, ¿verdad? Y pronto, ¿verdad?, vamos a hablar de, ¿verdad?, de lo que es la reina Esther, que está, ¿verdad?, también fuera de las fronteras de Israel, intercediendo a favor del pueblo de Israel. Pero eso sería lo que vamos a hablar la próxima clase. El otro domingo vamos a ir preparados, ¿verdad? Y vamos a asegurarnos que la computadora no nos falle como ahora nuestra, ¿verdad? No jugó mal, ¿verdad? Por eso no estábamos usando la pantalla. Pero gracias a todos por la participación y que siempre me ayudan a leer, ¿verdad?, para que el aprendizaje sea más efectivo. Así que gracias a Dios.